gracias por continuar con nosotros. Y bueno, le voy a presentar a nuestro invitado. Él es Orlando Pérez, psicoterapeuta y educador sexual. Orlando, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantado como cada vez. Gracias por estar con nosotros para platicar sobre este tema aquí en Sexo por las Mañanas. Y bueno, ya lo habíamos anunciado que es el sexo después de una separación. A ver, tú como profesional, cuéntanos sobre este tema. Es muy interesante porque, bueno, de pronto tenemos varias creencias a nivel colectivo. Se nos dicen un montón de cosas sobre lo que hay que hacer después de una separación en cuanto al sexo. A mí me parece muy interesante porque en la consulta privada yo escucho versiones muy diferentes a lo que el colectivo nos enseña. Me imagino. En lo privado, uno a uno, pues las personas nos mostramos un poco más auténticos y se habla entonces de todas esas necesidades. Que después de una separación se pensaría que el sexo pues tiene que esperar, tiene que estar en pausa. Incluso a veces hay personas que se llegan a sentir culpables porque sienten deseo sexual después de una separación reciente. Pero es importante considerar que el organismo hace lo que necesita hacer. Cada quien decide qué hacer con esos impulsos, pero al final no hay una regla general de qué hacer con el sexo después de una separación. Hay personas que pueden decidir desde este contexto de que hay un deseo aún después de una separación, y pueden empezar a considerar conocer a otras personas, o a veces consideran el regresar con la expareja para cuestiones físicas, y a veces funciona porque ya hay un contexto amplio en donde se conocen de tiempo quizá, pero a veces no favorece porque entonces eso que por alguna razón se terminó, de alguna forma se reconecta por lo sexual, que puede ser cómodo, pero a veces eso reabre pues, situaciones que les llevaron a la separación y se hace más complejo. Oye, Orlando, es que ¿sabes qué? Digo, hablando obviamente del sexo, sabemos que es una cuestión bien personal y sabemos que, pues ahora sí, mi pregunta para ti es, ¿de qué manera aconsejas una situación como esta? Porque depende mucho de el deseo de las personas. No hay una regla general, o sea, que digas, híjole, ya te separaste, ya no puedes ver a esta persona, ya no. O sea, no, porque tú les dices, ¿sabes qué? Si tú sientes esto, hay que tratar de definir esto. Tú como profesional, ¿qué manera los guías? Revisamos en consulta, revisamos desde dónde hay creencias que estén tal vez limitando o tal vez forzando a hacer algo que quizá no están listas las personas para hacerlo, pero en terapia revisamos esas creencias, como a ver, yo estoy en un proceso de separación, tengo deseo sexual, pero todo el mundo me dice que cómo voy a salir con más personas, todo el mundo me dice, es más, ni siquiera puedo hablar de esto porque qué van a decir si digo que tengo ganas de tener sexo. Entonces, en terapia revisamos ese tipo de creencias, cómo es que las aprendieron, qué tan efectivas son en este contexto presente de la actualidad, y la persona puede decidir. Digo, eso no implica que entonces va a darse el permiso de explorar lo que quiera explorar, tal vez sí, pero ya será con una conciencia más amplia, o tal vez decide solo darse cuenta que independientemente del proceso emocional que esté llevando, su cuerpo también responde y su cuerpo también dice cosas. Y puede no hacer nada más con eso, pero conocerse. Claro, qué importante eso que nos platicas, porque si bien es cierto, el sexo pues sigue siendo un tabú, ¿no? Sigue siendo un tema bastante personal que obviamente a muchos nos causa conflicto el exponerlo, ¿no? Pero ya con un profesional es bien importante que si ustedes tienen estas confusiones o estas ideas tan revueltas, pues que se acerquen con un profesional para que los pueda ayudar a aclarar todo, ¿no? Sí, la terapia para mí es un espacio amigable donde la persona puede verse sin juicios, entonces puede desplegar simplemente lo que va sucediendo en su experiencia, sean pensamientos, deseos, deseo sexual, por ejemplo, y ahí la persona, solamente observando y en acompañamiento profesional, pues puede tomar sus decisiones de acuerdo a lo que mejor le favorezca. Digo, la terapia no es la única opción, al final acercarnos con una red de apoyo, hablar con otras personas que están en situaciones tal vez parecidas, ir como haciendo un consenso o investigando, leyendo, bendita tecnología que nos permite el acceso a mucha información. Conocer qué más viven las personas en un proceso similar al mío, a veces nos puede espejear un poquito. Por supuesto. Y dar alternativas. Ya no te sientes tan mal. Exacto, porque hay más personas. Exactamente, que piensan y sienten igual que tú. Ahora, están las personas que se sienten mal por querer sexo, pero hay unas personas que después de una separación quieren esa como única alternativa para olvidar o para pasar de un caso a otro, de una historia a otra. ¿Y eso de qué manera se trata, Orlando? ¿Qué les dices? Lo que suelo decirle a las personas es, mientras asumas la responsabilidad de lo que implica lo que quieres hacer, dale.
Para eso hay que revisar cuáles son esas posibles implicaciones y en ese proceso la persona de pronto puede decidir, va, eso es lo que quiero, eso es lo que me ha faltado tal vez explorar porque estuve en una relación mucho tiempo y ya con esa conciencia lo puedo hacer con más libertad. O en el proceso la persona dice, va, me espero tantito. Me espero poquito. No está mal tener deseo, pero me espero. Entonces es como de acuerdo al contexto, claro, se revisa con la persona. Y personal, ¿no? Totalmente. Definitivamente, porque digo, si tú tomas una decisión a ciegas, ahí te puede causar muchos más problemas más adelante, ¿no? Y hay que trabajarlos también. Sí, es acompañar con la vivencia de la persona y la invitación para quienes ven el programa, que no se quede nada más con que esto que les está pasando es único y que tal vez no haya soluciones. Bendita tecnología, repito, que nos da mucha información y los especialistas que estamos ahí a la vuelta de una buscadita en Google, es cierto. Siempre podemos tener alternativas de cómo vivir nuestro deseo sexual después de una separación. De una mejor manera, ¿no? Muchísimas gracias, Orlando, por haber estado con nosotros y señor, espero que le haya gustado esta entrevista y recuerde, busque ayuda si es que usted la necesita o no está de más levantar la manita, ¿verdad? Muchísimas gracias, Orlando. Un placer. Gracias. Excelente mañana. Y bueno, vámonos, ahora sí nos vamos a poner bien románticos porque tenemos música en el estudio y Carapia ya está listo también.